¿Qué tal? Muy buen día. Les saluda Gabriela Frías desde el Centro Mundial de CNN en Atlanta. Queremos llevarles las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en la Terminal Internacional de Hong Kong. Como saben ustedes, estamos ya marcando 10 semanas ininterrumpidas de protestas de miles de personas, al menos 4 días ya de manifestantes en esta, que es una de las terminales aéreas más importantes en todo el mundo, la Terminal Internacional de Hong Kong, cuando ya ha llegado un grupo de policías antimotines que están tratando de regresar a la normalidad las operaciones de esta terminal aérea que lleva al menos 2 días con operaciones canceladas en lo que es la salida de vuelos. José Levi me acompaña para hablar de esto que estamos viendo en pantalla. Pepe, cuando la situación nuevamente parece que corre riesgo de salirse de control, cuando vemos algunos manifestantes intentando incluso detener el ingreso de estos elementos de la policía antimotines a la terminal aérea, donde llevan miles de ellos varios días en esta protesta, en el suelo. Sí, aquí lo que estamos viendo, Gabriela, buenos días, es que efectivamente existe ya una presencia de unidades de policía en el interior de la terminal, pero todavía se desconoce si este es el intento final de las fuerzas antidisturbios que está comenzando quizás a intentar evacuar esta terminal, ya que también lo que hemos visto es que en uno de los casos lo que han hecho estos policías es el dirigirse para liberar a una persona que aparentemente estaba en manos de los manifestantes que lo acusaban de ser policía camuflado, y entonces era para intentar el sacarlo del lugar. Pero en cualquier caso, esta presencia ha despertado la indignación de los que estaban en el lugar, y entonces vemos estos choques. Pero junto a esto todavía está por ver qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas, si se va a llevar a cabo una evacuación completa o no de estos manifestantes. En cualquier caso, se trata de una situación en la cual hasta ahora no se puede hablar de enfrentamientos muy violentos. Todavía no hemos visto lo que serían gases lacrimógenos o algún tipo de medidas antidisturbios, pero junto a esto se trata de una situación extremadamente sensible, ya que en este caso, como decías, estamos hablando de uno de los principales aeropuertos del mundo, concretamente el 8º aeropuerto del mundo, el tercero de su zona del Oriente Lejano. Delante están solamente Beijing, la capital china, y Tokio. Pero aquí hablamos de este aeropuerto, 74 millones de pasajeros anuales, que se trata de un centro fundamental para lo que es la economía de Hong Kong, que está basada precisamente en los negocios, en la capacidad de circular libremente. Y entonces aquí vemos que las fuentes de ingreso que permiten a Hong Kong mantener ese nivel de vida tan relativamente elevado para lo que es compararlo con China continental, de alguna forma está siendo dañado. Ya es el segundo día consecutivo en el cual las autoridades hongkonesas tuvieron que cancelar los vuelos, sobre todo de salida de Hong Kong hacia el extranjero. Cientos de vuelos fueron anulados. Y entonces ahora está por ver cómo va a actuar las autoridades hongkonesas, si van a seguir adelante con esta presencia de su policía en el interior del aeropuerto, y si van a intentar llevar a una completa evacuación. Gabriela. Las imágenes son elocuentes cuando estamos viendo precisamente este intento de algunos manifestantes de impedir el paso de las autoridades. Estamos casi hablando ya de la medianoche, hora local en Hong Kong. Reportamos antes y fuimos notificados de la llegada de una importante cantidad de autobuses con elementos de la policía a esta terminal internacional. Fue el primer aviso, el primer indicio que tuvimos de que algo estaría ocurriendo en términos de un operativo. Al menos 5 autobuses llegaron con algunos manifestantes intentando también detener su paso, y después esto que estamos viendo en pantalla con algunos de los manifestantes también tratando de impedir el paso de los elementos de la policía
policía a esta terminal. Importante reiterar que llevamos ya, Pepe, 10 semanas de protesta ininterrumpida, que todo comenzó con un proyecto de ley de extradición que tiene en este momento a Hong Kong, como tú bien describes, pues en esta situación tensa, a China también, a la autoridad en Beijing, empezando a enviar algunos mensajes sobre la posibilidad de intervenir o no, y a una autoridad en Hong Kong que al parecer no puede todavía afirmar que retira definitivamente este proyecto de ley que fue el que inició toda esta protesta y lleva las cosas hasta donde las estamos viendo hoy. Sí, lo que aquí ocurre es que una de las grandes incógnitas es qué va a hacer China continental, el gobierno central de Beijing, ya que la zona de Hong Kong está considerada como un elemento aparte dentro de lo que es China. Es una fórmula de una nación, dos sistemas que comenzó con la retirada de Gran Bretaña, que era la potencia ocupante, que tenía a Hong Kong como una colonia, y entonces al retirarse en 1997 se llegó a esta fórmula de dos sistemas, aunque se hable de un solo país. Pero ¿qué es lo que pasa? En esa fórmula también está contemplada la posibilidad de que si hay un desastre natural o alternativamente de si hay disturbios, pueda el gobierno de Hong Kong pedir la intervención del ejército chino. Y entonces lo que estamos viendo estos días es que muy cerca de Hong Kong, China, de Beijing, está realizando lo que serían ejercicios paramilitares en los alrededores de Hong Kong, precisamente como quizás advertencia para indicar que ellos podrían actuar en el interior de Hong Kong caso de que la situación siguiera deteriorándose. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, hoy mismo aseguró que por ahora no cree que esa posibilidad sea necesaria. Ella piensa que las fuerzas de seguridad hongkonesas pueden hacer frente a estos disturbios. Hay que tener en cuenta, Gabriela, que si realmente se produjera algún tipo de intervención de China continental, del ejército chino en el interior de Hong Kong, algo así puede llevar a que los ánimos sean mucho más violentos en el interior de ese territorio, puede deteriorar la situación con las consecuencias que algo así podría tener tanto para la población de Hong Kong como para su economía. Gabriela. Importantísimo ese último punto que señalas. Hay que hablar de lo que implica para los negocios locales, para el turismo y los ingresos que recibe Hong Kong del turismo, y de empresas que incluso quisieran cotizar y operar en la bolsa de valores allá. Lo que esto significa, por lo pronto, suspender, posponer algunos proyectos, además de las implicaciones en la caída en ventas para muchos negocios allá. Y claro, en un momento delicado en el mundo, un momento de tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, y Hong Kong no queda exenta de los efectos de estas otras tensiones comerciales. Quiero incorporar a nuestra conversación a Ulises Granados desde la Ciudad de México. Él es el coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Ulises, gracias por acompañarme. Estas imágenes, una primera reacción de lo que estás viendo. Ulises, ¿me escuchas? Soy Adolfo Laborde. Hola, hola. Adolfo, ¿me escuchas? Sí, Adolfo Laborde, muy buenos días. Te pido una disculpa, me dieron el nombre de otra persona, no me preguntes por qué, pero te escucho. Perdón, por eso no contesté, dije quizá mi colega, mi amigo Ulises. Esta es la única noticia que vamos a cubrir. Oye, bueno, pues mira, efectivamente es una situación grave, es una situación muy problemática, porque ya se están acusando a estos manifestantes de que están en vías de ejercer actos terroristas, y eso daría luz verde
esperemos que no, para las autoridades de China para enviar más efectivos y tratar de disuadir o eliminar estos bloqueos. Y es grave también en el sector económico porque muchas operaciones de comercio internacional, de finanzas internacionales, se hacen a través de Hong Kong, y eso es pues la puerta trasera de las relaciones económicas de muchas empresas multinacionales que están establecidas en China. Gabriela. Por supuesto que hablar de las posibilidades, los escenarios que tú estás contemplando en vista del tiempo que ha transcurrido desde que comenzaron las primeras protestas y el riesgo de una posible intervención cuando el mundo entero, la Casa Blanca y también desde Europa, la Unión Europea, están pidiendo a las partes que busquen una manera de conciliar posiciones. Y quizá esa posición tiene que ver con retirar definitivamente este proyecto de ley de extradición. Y llama la atención que en una conferencia de prensa en este día se le insistió a Carrie Lam si ella tiene la autonomía suficiente como autoridad para retirar definitivamente este proyecto de ley de extradición, y no respondió la pregunta. Y eso también pues es obviamente bastante elocuente. Ese silencio dice mucho. Efectivamente, Gabriela, porque además técnicamente hay dos aspectos en los cuales China continental tiene injerencia en Hong Kong. Uno es la política exterior y otro es la seguridad. Por lo tanto, pues esto recae en ese tema, ¿no? El hecho de ejercer leyes que lleven a cabo cierto tipo de control de los presos o de la gente que se quiera extraditar al territorio continental, pues es una atribución que data del acuerdo que se tuvo con Reino Unido por 50 años. Entonces, lo que se está tratando de evitar es que la fecha para el 47, la fecha crítica, no llegue antes, y que las presiones, ¿no?, y la democracia y todo lo que ya sabemos que están manifestándose las personas en Hong Kong, pues llegue a efecto antes de esa fecha. Entonces sí es complicado, hay un arreglo, eso no es algo del día de hoy, y lo que se pretende es precisamente retardar más la influencia de China continental en Hong Kong. Entonces, la falta de respuesta de Carrie Lam en relación con esa autonomía suficiente o no de la prensa deja mucho pues revelado en la mesa, y entonces la pregunta es para en qué momento estamos hablando de que las cosas se salen de control, en qué momento justificaría, si es que está construyendo su caso ya Beijing para entrar directo a intervenir en esta situación cuando no es necesariamente lo que el mundo entero quisiera. Efectivamente es un hilo muy delgado, por eso la presión internacional, ya el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se manifestó, Michelle Bachelet ya se manifestó, ya hay presión internacional para evitar que el gobierno chino genere una estrategia como la que ya conocemos del 89, y por supuesto los manifestantes saben que eso existe y por eso están actuando en consecuencia. Entonces aquí es un tema de ambas posiciones que no se han centrado en un proceso de negociación, y los manifestantes se han empoderado, han visto que no ha habido una respuesta del gobierno chino, y esto pues lógicamente generará mayores manifestaciones. En el entorno internacional, reitero la importancia del momento que está viviendo estas protestas, mientras estamos viendo estas imágenes que bueno, sí revelan ciertos enfrentamientos, disturbios, tensiones ahí en la terminal internacional de Hong Kong. Pues está todo el tema de China con Estados Unidos en esta tensión comercial y de negocios, y por supuesto el impacto que ya tiene para muchas naciones. Hong Kong no es la excepción. Se habla incluso de una necesidad futura de algún estímulo porque la economía ya empieza a resentir los efectos y las empresas están también pidiendo que algo se haga para detener este escenario. Sí, la guerra comercial no solamente tiene ese frente del enfrentamiento arancelero entre Estados Unidos, hay otros frentes, los frentes geopolíticos, y no hay nada fortuito en las relaciones entre los estados y entre la competencia por la hegemonía global. Ahí me parece que también podría caber una hipótesis de que esto también podría tratarse de un proyecto de inestabilidad generado por actores externos o actores que comulgan con ciertas fuentes de poder. Entonces sí, efectivamente, las empresas ya lo están viendo, están repercutiendo. El crecimiento de China pronosticado para este año del 6%, 6.2%, no ayuda mucho a los proyectos que este país tiene en el contexto de la ruta de la seda, la cooperación internacional, y eso pues lógicamente tiene preocupados a muchos. Y bueno, para nosotros que cubrimos el tema de comercio y negocios, la intención de algunas empresas de listarse allá en bolsa, empresas incluso chinas como Alibaba, por ejemplo, que quería llevar sus acciones allá a la bolsa de Hong Kong, incluso las empresas locales que buscan desarrollar más este mercado también tienen estos problemas en este momento. Al menos posponer es una decisión y tiene consecuencias el retrasar ese tipo de decisiones.
Efectivamente, y no solamente eso, la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor de las empresas que estaban conectadas directamente con la fragmentación de los procesos productivos en aras de tener mejor precio en la competitividad, se tiene que repensar por la guerra comercial con Estados Unidos. Ahora, Adolfo, llevar las cosas en el lado de los manifestantes, de quienes protestan, hasta una terminal, hasta la terminal aérea de Hong Kong. Llevamos ¿cuántos días? 5 de esta protesta allí mismo, y no hablamos de decenas, hablamos de centenares de personas que van, se sientan y permanecen en esta terminal. No es una decisión, o sea, elegir esta terminal como el foco de la protesta también es importante por lo que le representa a la autoridad. No, y son elementos ya muy coordinados, ¿no? Repito, no es una forma de organización política espontánea, hay una organización detrás, hay una coordinación, y eso lógicamente ha tenido efectividad. Saben que pegarle al aeropuerto, al corazón financiero donde los viajeros llegan, donde hay una interconexión no solamente de productos, porque todo está conectado. Hong Kong tiene vías marítimas, pero también responde a las vías aéreas, y esa interconexión de los modelos de negocio pues es importante, y son señales, como tú bien dices, para la creación y el bienestar de los procesos comerciales en el contexto de Asia-Pacífico. Pepe Levy, te reincorporo a esta conversación. Tenemos esta plática, Adolfo Laborde, tú y yo estamos aquí en comunicación. Te escuchamos con lo último que estás viendo de estas imágenes. Sí, lo que vemos aquí, Gabriela, es que existe un intento de todos estos manifestantes, miles de ellos, de impedir el ingreso a la terminal internacional del aeropuerto de Hong Kong de la policía, aparentemente de unidades antidisturbios. Y esto cuando es prácticamente ya la medianoche local en Hong Kong. Hay que recordar junto a esto que ayer fue más o menos a esta hora, medianoche, cuando comenzaron de manera pública a abandonar el lugar, lo que todos los manifestantes o una gran parte de ellos que se encontraban dentro de la terminal internacional lo hacían de manera voluntaria. Y todo esto no impidió que esta mañana de nuevo estos manifestantes regresaran a la terminal internacional y volvieran a llevar a que las autoridades del aeropuerto decidieran el clausurar, el anular los vuelos de salida de Hong Kong a distintos lugares del mundo. Entonces habrá que ver dos cosas. Por un lado, si las fuerzas antidisturbios deciden actuar en el interior de este aeropuerto de una manera más enérgica que hasta ahora, hoy, y también, por otro lado, si mañana van a adoptar medidas para impedir que estos manifestantes puedan llegar a esta terminal. Gabriela. ¿Cuál es el escenario más probable para ti, Adolfo, de lo que está describiendo José Levy? Adolfo, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Cuál es el escenario más probable, dirías tú, de lo que escuchas de José Levy? Bueno, el escenario más probable es que se incrementen la tensión policíaca. Habrá un llamamiento del gobierno chino a la mensura. La gobernadora tratará de incentivar esta idea de que no va a haber pues una imposición de China continental, pero bueno, los ánimos ya están desbordados y va a ser muy complicado que se llame a un proceso de negociación política, que no creo que así sea, y bueno, pues esperemos que los manifestantes no respondan a las agresiones de las fuerzas policíacas, y en un futuro seguramente estarán allá instaladas las fuerzas militares de los chinos. Porque no podemos pensar en una jornada o en días sin tener un plazo específico en que esta terminal se vea afectada de esta manera por estas manifestaciones, independientemente de, digamos, de lo justo que sea el reclamo o no de quienes están allí, pues interrumpiendo lo que es la actividad de esta, que es una terminal internacional. Es decir, este es el segundo día que se cancelan las operaciones, que hay aerolíneas afectadas, pasajeros afectados de negocios, turistas, Cathay Pacific también, una aerolínea importante, con el precio de sus acciones cayendo a mínimos en una década, suspendiendo incluso a trabajadores que están tomando parte en la protesta, porque quieren permanecer, las aerolíneas, las empresas quieren que sus empleados estén al margen de lo que estamos viendo, pero esto debe tener un límite para la autoridad. Estamos hablando de interrupción de actividades muy importantes a nivel global. Sí, por eso comento que es
momento de que haya cordura por parte de los manifestantes, que no la van a tener porque ya están pues empoderados y están consiguiendo lo que han querido, que es la presencia, el llamamiento de la prensa internacional y la comunidad internacional. Y efectivamente estas pérdidas son millonarias. Hay que recordar un ejemplo: cuando uno pierde o cuando un vuelo se cancela, lo que representa para una línea aérea no solamente es el hotel, la comida, sino es contratar nuevos vuelos. Entonces, eso estamos hablando de un vuelo. Imagínate tantos vuelos cancelados, tantas afectaciones en los modelos de negocios afectadas. Lógicamente esto pues no puede durar mucho. Pepe Levi, ¿tú te acuerdas cuando empezábamos a reportar estas protestas hace 10 semanas? La interrupción tenía que ver más con el Parlamento y con la oficina administrativa, mientras vemos estas imágenes en vivo, que son confusas. Ahora que me expliquen exactamente si estamos viendo una autoridad que están tomando los manifestantes o lo contrario. Pepe, te escucho. Sí, bueno, aquí lo que estamos hablando es que al principio efectivamente la intención de los manifestantes que salían en millones a las calles, hay que recordarlo, la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría, de una manera pacífica. Pero posteriormente las manifestaciones violentas, los choques aumentaron y entonces todo esto ha llevado a la situación actual. También han ido aumentando las exigencias de los manifestantes y en un principio era terminar con esta ley de extradición que habría permitido a China continental el recibir a aquellos que hubiesen cometido crímenes en el interior de Hong Kong, y entonces esto hizo temer a muchos que de alguna forma la independencia de Hong Kong, esta fórmula de una nación, dos sistemas, se fuera deteriorando. Ahora lo que vemos es que las exigencias de los manifestantes son también, por un lado, la dimisión de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, por otro lado también la investigación de la actuación que califican de brutal por parte de la policía. La vimos este domingo cómo actuaba con gases lacrimógenos en el interior de una estación de metro, y por otro lado también exigencias de que continúe esta separación, de que continúe la democracia en Hong Kong, a pesar de que en China esa no es la situación. Gabriela. Estamos viendo las imágenes en vivo, no sé si tenemos el audio ahí, pero simplemente describir lo que está ocurriendo, que ya tengo más o menos detalles. Al parecer, este hombre a quien han detenido esta muchedumbre, se trataría de un policía infiltrado dentro de ese grupo de manifestantes, y son directamente los manifestantes quienes lo han detenido, y algunos de ellos están protegiéndolo para que no, de cualquier tipo de agresión física, pero este hombre sería un policía infiltrado dentro de este grupo de manifestantes. Adolfo Laborde, preguntarte si Carrie Lam sobrevive todas estas semanas de protestas, cuando no parece tener mucho control la autoridad de esta situación y solamente ha ido escalando. Sí, no, cambiarla sería catastrófico porque demostraría que la administración a su cargo no tiene la capacidad de llevar el control. Entonces, entrar en un proceso de transformación, un proceso de relevo político no es el momento. En todo caso, es probable, repito, que ya China continental meta manos en el asunto, y eso lógicamente mandaría un mensaje muy poderoso a los manifestantes en aras de que dejen de manifestarse y lleguen a un proceso de negociación. Si no es la solución removerla por las consecuencias, ¿qué tipo de autoridad ha probado tener ella en las últimas semanas? No la ha tenido a tal grado de que los rezagos de esta ley pues están ahí y son parte de este proceso de descomposición de la paz social en Hong Kong. Entonces me parece que, pero tampoco es buena idea removerla ahora, porque eso generaría un vacío de poder que difícilmente algún otro protagonista político podría llenar, a reserva de que llegue una persona impuesta de Pekín.
Rápidamente estamos revisando lo último que es de noticia en relación con este hombre que ha sido detenido y que al parecer sería un policía infiltrado dentro de las manifestaciones. La policía de Hong Kong estaría apelando a los manifestantes a no agredir ni obstruir la salida de este hombre para llevarlo al parecer al hospital. Estas son las imágenes en vivo mientras estamos narrando esto que es caos directamente de la terminal internacional de Hong Kong cuando ya se acerca la medianoche. Pepe, te escucho. Sí, en un principio fueron dos las personas que fueron descubiertas, o que al menos los manifestantes afirmaban eran policías camuflados, infiltrados dentro de esta presencia de miles de manifestantes en el aeropuerto internacional de Hong Kong, pero aparentemente una de estas personas logró demostrar que no era un policía infiltrado y entonces la dejaron ir, pero la segunda estamos viendo que todavía continúa en manos de los manifestantes, esto a pesar de que hemos visto cómo una policía, o sea, unidades de policía de las fuerzas antidisturbios entraron en el interior de esta terminal internacional, lo hicieron sin ningún tipo de porras o ningún tipo de armas, precisamente para intentar llegar a este hombre, pero no han logrado, lo estamos viendo, no lo han logrado sacar del lugar, precisamente porque tenemos que alrededor de él se encuentran cientos, si no miles, de jóvenes que lo impiden, y entonces para llevar a esa liberación se necesita un proceso mucho más complejo, quizás de negociación o quizás una intervención mucho más enérgica por parte de las fuerzas de seguridad, sí, que hasta ahora se ha abstenido de adoptar grandes medidas violentas contra estos manifestantes. Gabriela. Gracias, José Levi. Adolfo Laborde, antes de cerrar, vamos a continuar en Realidades en Contexto esta cobertura, pero Adolfo, ¿algún comentario breve para cerrar? Bueno, es parte de esta complicada relación de autonomía, de estos acuerdos que se dieron hace algunos años entre los británicos y los chinos, y este es el resultado de generar dos modelos. Si bien es cierto, estos dos modelos pueden funcionar en temas comerciales, cuando llegamos a la hora de la negociación política, eso puede cambiar. Adolfo Laborde, José Levi, gracias a ambos por acompañarme. Gracias a ustedes, no se despegue de nuestra sintonía. Realidades en Contexto continúa con la cobertura de este evento. Gracias.